Qué lindo es poder tener una relación real y personal con Dios. Qué lindo es poder conocerlo. Qué lindo es poder conocerlo. Amén. Qué lindo es poder acercarse a Él como Padre. No somos religiosos. Tenemos una relación con Dios. Una relación con Dios. Quiero invitarle que vaya conmigo a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 y así continuamos con la serie de enseñanzas titulada Superando los desafíos en el viaje de la vida. Superando los desafíos en el viaje de la vida. Hoy nos toca Éxodo capítulo 14 y así quiero predicarles bajo el tema Aprendiendo a vivir por fe, y estaremos leyendo los versículos 13 y 14. Aprendiendo a vivir por fe, Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y así honramos la palabra del Señor? Hoy nos toca uno de esos pasajes del libro de Éxodo, muy importante, muy reconocido, una de las grandes victorias, uno de los grandes milagros del Señor, cómo el Señor dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel entró milagrosamente a la tierra prometida. Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Padre poderoso, porque tú eres un Padre bueno, porque tú realmente nos amas, porque tú realmente tienes todas las cosas bajo control, Señor. Gracias. Rogamos que hoy, Señor, mientras estudiamos tu palabra, tú nos hables. Rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que nos des discernimiento espiritual, que nos des oídos para oír. Y Padre, que tu palabra caiga en buen terreno, que prepares nuestro corazón. Te ruego que quites toda distracción, ya sea física, todo dolor. Que quites, Señor, toda distracción emocional. Y que tu palabra, Señor, caiga en buen terreno, que quites también, Señor, toda distracción espiritual. Si hay alguien entre nosotros hoy, Señor, que ha pecado, alguien que está andando en desobediencia hoy, Señor, que aquí y ahora, Señor, tú le restaures y que puedas tratar con él o con ella como hijo, que tú te glorifiques y que también quites todo estorbo espiritual, de modo que tu palabra caiga en buen terreno y pueda producir mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias, papá. Amén y amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Hemos estado en esta serie titulada Superando los desafíos en el viaje de la vida. Nuestra vida ha estado un viaje desde que nacimos hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia en el modo y la forma que Él elija llamarnos a su presencia. Es un viaje en que estamos por alcanzar el propósito y el destino divino para el Señor, para cada uno de nosotros. El propósito y el destino divino para cada uno de nosotros. Y de nuevo, si vamos a la palabra de Dios y queremos aprender de un pueblo que pasó por un viaje, y podemos en la relación de Dios con este pueblo aprender de cómo es Dios, de cómo Dios se relaciona con su pueblo, el pueblo que Él escogió, y cómo en la relación de Dios con su pueblo y a través del viaje que ellos hicieron desde Egipto hasta la tierra prometida, vamos a aprender algunas lecciones. Ya hemos aprendido algunas lecciones, vamos a aprender otras lecciones. Y el objetivo es que podamos aprender de esas lecciones, ya que el Dios de Israel, el Dios que sacó al pueblo judío
el pueblo israelita del cautiverio egipcio y lo llevó hasta la tierra prometida, es también nuestro Dios. Y aunque operamos en un pacto diferente, aunque operamos en el pacto de la gracia, según el libro de Hebreos, es un pacto mejor, con mayores promesas. Aunque eso es cierto, podemos entender que Dios es el mismo. Y como Dios es el mismo y Dios nunca cambia, Dios es siempre igual, Él no tiene nada de qué arrepentirse, Él opera siempre en los mismos principios. Podemos aprender de su relación con el pueblo de Israel para que hoy tú y yo, no importa dónde estemos en el proceso, dónde estemos en el camino, en nuestra vida personal, de donde estamos a donde Dios nos quiere llevar, dónde estamos en ese proceso, podamos aprender y podamos practicar principios del reino, podamos aprender a cómo relacionarnos con Dios en medio de ese proceso. Hemos visto hasta ahora, aprendimos cómo vivir como peregrinos, porque eso es lo que somos en esta tierra, como bien dijo el apóstol Pedro, peregrinos en esta tierra somos. La semana pasada aprendimos a ser guiados por Dios y hoy estamos aprendiendo a vivir por fe, aprendiendo a vivir por fe. Para entender bien Éxodo, los versículos que leímos, tenemos que regresar y tenemos que ir a los primeros versículos de Éxodo capítulo 14, de modo que les animo a que usted esté buscando allí en sus Biblias los primeros versículos. Ahora, el título es Aprendiendo a vivir por fe. Aprendiendo a vivir por fe. Abraham, el padre de la fe, fue alguien que nos enseñó en primera persona cómo es que vivimos por fe. Como dice el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 11, los héroes de la fe, comenzando por supuesto por Abraham, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham realmente salió por fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y Abraham, el padre de la fe, lo demostró. Tú y yo, según el apóstol Pablo, vamos a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Es parte de una cita en el Antiguo Testamento y también es una realidad que vivimos en el Nuevo Testamento. Es decir, siempre vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Hoy en día se habla mucho de fe. Hoy en día existe lo que es la superfe. Y la superfe se predica en varios lugares y básicamente dice, lo que tú quieras crear, lo que tú quieras que sea tu realidad, tú lo hablas a existencia y tú lo decretas y tú lo declaras. Es parte del lenguaje. Y aunque yo sé que se siente muy rico uno poder decretar y declarar, se siente muy rico, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto esto. Pero en realidad tenemos que examinar nuestra fe y saber si la palabra de Dios nos da el derecho, nos da la autoridad de decretar y de declarar. Yo creo que la palabra de Dios nos da la autoridad de declarar las cosas que ya están declaradas y si eso es cierto, pues entonces no estamos declarando mucho, estamos anunciando lo que ya está declarado, no lo declaramos por primera vez. Por ejemplo, hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos declaran que Dios es grande y tú y yo podemos declarar que Dios es grande. No hay problema ninguno con eso. Yo declaro que Dios es fiel. Tú puedes declarar que Dios es fiel. Estás haciendo una proclamación pública. Eso es declarar. Decretar. Yo no sé. Yo predico lo que dice Romanos capítulo 8. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Y si a veces no sabemos lo que nos conviene, ¿con qué derecho vamos a decretar? Yo sé que muchas personas
que predican la super fe, y de eso estoy hablando porque el tema de hoy es aprendiendo a vivir por fe. Yo quiero decirle algo. Nada de lo que tiene que ser súper es auténtico. Nada de lo que es súper es auténtico. Aquellos que hemos ido a Israel y hemos visitado una press, la maquinaria que se usa para hacer el aceite, una prensa, esa es la palabra. Una prensa, la maquinaria que se usa para hacer el aceite de oliva. En Israel se burlan de cómo en Estados Unidos le llamamos al aceite de oliva virgen, extra virgen, y ya no saben qué otra palabra ponerle para hacerlo más superlativo. Ahorita aparece una palabra por ahí que no está ni en el lenguaje todavía para darle la idea a usted de que está tomando o está usando un aceite que es superior en calidad. Pero lo que nos enseñan en Israel es que el aceite de olivo natural es lo mejor que usted puede probar y no hay necesidad de ninguna de ponerle virgen ni extra virgen. Como, ¿qué es eso? Extra virgen. Yo no entiendo eso. Y yo digo que con la fe es igual. Con la fe es igual. Muchas personas piensan que la fe es tú creer algo y creerlo con tanta intensidad, y porque tú lo creas con tanta intensidad y como tú tienes un Dios que es todopoderoso, entonces ese Dios todopoderoso te va a dar eso porque tú lo pediste y solo porque tú lo pediste con esa intensidad. Y yo quiero decirle que eso no es fe. Eso no es fe. Según el libro de Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El único recurso de fe es la palabra de Dios. De modo que si usted está muy emocionado porque usted escuchó a un teleevangelista y a un predicador decirle que si usted declara una casa y que usted la unge con aceite y que usted decreta que esa mansión es suya, yo quiero decirle que si usted no tiene fundamentos bíblicos, que la Biblia no lo dice, usted puede decretar mucho y no va a suceder así. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando unimos ese pasaje en Romanos y unimos Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué podemos concluir? Fe es el producto de conocer tan bien a Dios a través de su palabra que tú tienes una certeza absoluta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Fe es lo que tú tienes cuando sabes que has ido al mecánico y te repararon los frenos y usted tiene la certeza de que cuando usted pisa ese freno, el mecanismo de freno se activa y su carro en efecto para. En el término bíblico o en el término espiritual, fe es tener tal conocimiento de Dios que usted sabe cómo Dios va a actuar. Usted sabe cómo Dios va a actuar porque Él no cambia y porque su palabra nos dice cómo Él es. Y hoy tú y yo podemos mirar la historia del pueblo de Israel y ver cómo Dios ha actuado con el pueblo de Israel y entender que Dios va a continuar siendo el mismo y que tú y yo somos igualmente pueblo escogido de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblos, pero que ahora son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tú y yo lo somos. Yo no sé cuántos han pensado en eso, cuántos han meditado en eso. Pero el hecho de que seamos pueblo escogido, no somos cualquier cosa. Fuimos elegidos por Dios y Dios no se confunde. Dios no está haciendo experimentos para ver qué va a pasar con lo que tiene en sus manos. No, esa no es la forma en que Dios opera, es la forma en que tú y yo operamos. Pero Dios no opera así. Cuando Dios escoge algo, Él no se confunde. Y cuando Él escoge algo, el proceso de ese algo, en su estado natural, al estado que Él lo quiere llevar, Él se encarga de ese proceso. Él se hace responsable de ese proceso. Él se dispone a transformarlo. Él te guía en todo el camino. Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Tenemos que andar por fe, no por vista. Tenemos que tener conocimiento de quién es nuestro Dios y por el conocimiento que tenemos de Él, tenemos la certeza de que Él va a actuar como ha actuado siempre y que ahí estará con nosotros aunque las cosas
digan lo opuesto, aunque todo a nuestro alrededor diga lo opuesto, podemos tener la certeza, la convicción de que aunque no lo vemos, Él está operando, que aunque no lo vemos, Él está con nosotros, que aunque no lo vemos, Él nos sigue guiando, que aunque no lo vemos, Él todavía va adelante, que aunque no lo vemos, Dios todavía está contigo y que Él no te dejará, que Él nunca te abandona, nunca te abandona. ¿Cuántas veces nos sentimos así, que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces nos preguntamos, como se preguntaba el salmista, ¿dónde está tu Dios? El salmista lo decía de una forma más pintoresca. Decía, cuando me dicen todos los días, hay alguien que te está diciendo todos los días, y ese alguien es aquel que está opuesto a Dios, Satanás mismo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Quizás la voz sea la voz de un vecino, quizás la voz sea de algún cónyuge, tristemente. Pero quien está detrás, el recurso de ese pensamiento, ¿dónde está tu Dios? Es el mismo Satanás, creyendo que tú cuestiones a Dios. Lo que vamos a ver hoy, en Éxodo capítulo 14, tiene que ver con ese punto en que uno puede llegar a dudar de Dios. De nuevo, Dios había decidido sacar al pueblo israelita del cautiverio egipcio. Como vimos hace 2 semanas atrás, aprendimos que el llanto, que el gemido, que el sufrimiento de su pueblo escogido llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo, suficiente, hasta aquí. Y Dios se propuso liberar a su pueblo. Ahora entiéndase que Dios lo hizo a través de milagros. Tenía que quedar claro, absolutamente claro, que era Dios quien estaba liberando y que no era el pueblo de Israel quien se estaba liberando a sí mismo por sus propias fuerzas. Y es una de las cosas que Dios hace muy claro en las 10 plagas. No fue algo que los judíos hicieron. No fue que se prepararon militarmente. No es que hicieron una estrategia para quitar al faraón del poder. No es que se convirtieron en políticos muy buenos y convencieron al faraón para que el faraón los dejara ir. No hubo absolutamente ningún mecanismo humano, ninguna forma humana que ellos podían poner en práctica para salir de Egipto. Era decreto. Hablando de decreto, era decreto divino. Y cuando Dios, no nosotros, y no los falsos apóstoles que hay por ahí, los de la super fe y la super todo, cuando Dios decreta algo, no hay nada ni nadie que pueda ponerse en medio. Algo que vamos a ver en el sermón de hoy es cómo Dios, en su gracia, favor inmerecido, Dios en su gracia nos escogió. Pablo decía, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, no es por ninguna buena cualidad. No es que tú hiciste algo para ganarte o que vas a poder hacer algo para ganarte el favor de Dios. No, por el puro afecto de su voluntad, Él puso tu mirada en ti. Por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, sin que tú hayas causado absolutamente nada, Él puso tu mirada en ti. Y yo quiero decirles, así, exactamente así fue con Israel. Así fue con Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, idólatra, pero Dios allí lo llamó. Él no se lo ganó. No fue que Abraham comenzó a hacer cosas para ganarse el favor de Dios. No, fue que Dios miró a Abraham y quiso cambiarlo. Y Dios se propuso, así por el puro afecto de su voluntad, hacer de él una gran nación y de allí hacer la nación de Israel. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Ahora, cuando Dios nos escoge, Él nos escoge para algo. ¿Saben para qué Dios nos escoge? Para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Dios no nos escoge y no está con nosotros para satisfacer todas nuestras necesidades así por así nomás. No, Dios nos escoge para mostrar su gloria. Y todos los desafíos, hablando de superando los desafíos de la vida, y no hay mejor ejemplo en toda la Biblia para hablar de desafíos que el pueblo de Israel, lleno de desafíos. Les he hablado de los desafíos que ya habían tenido. Le he hablado, por ejemplo, de cómo la esposa de Abraham era estéril, la esposa de su hijo Isaac era estéril, la esposa de Jacob era estéril. Desde el mismo comienzo, con solamente Dios hablarle a Abraham y dar la palabra, ya había oposición, ya habían desafíos. Y a lo largo de todo el trayecto del pueblo de Israel,
desde sus mismos inicios hasta el presente, hasta hoy en el calendario, hay muchas oposiciones. Yo te garantizo que en tu vida y en mi vida es igual. Cuando Dios nos escogió y cuando Dios nos llamó, ¿cuántos obstáculos no han habido en el llamado de Dios a tu vida? ¿Cuántos obstáculos no han habido en el llamado de Dios a tu vida? El obstáculo de tu carácter, el obstáculo de la formación, el obstáculo en la formación que te dieron. Dios tenía un propósito contigo y surgió esta relación. Y esa relación atrasó el plan de Dios. Y después vino otra relación y atrasó el plan de Dios. Y por todos los lados usted puede ver cómo de una forma u otra Satanás sigue atacando y sigue poniendo desafíos, estorbos en tu caminar para que tú no llegues a cumplir el plan y el propósito de Dios. Lo que vamos a ver hoy es que Dios, así como al pueblo de Israel, a ti y a mí también, nos ha escogido para su gloria y para su honra. Y como Él no comparte su gloria y su honra con nadie, por amor a Él mismo, Él va a hacer cumplir absolutamente todo lo que Él se ha propuesto contigo y conmigo. Y nada ni nadie jamás lo podrá evitar. ¿Por qué digo esto? Vamos allá al capítulo 14, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Escuche bien esta instrucción que a veces no hace sentido. ¿Saben cuándo comenzamos a dudar? Cuando lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que está a nuestro alrededor no hace sentido. Esos son los momentos en que comenzamos a dudar, ¿sí o no? Comenzamos a cuestionar a Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pihahirot, entre Migdol y el mar. Es la primera vez, desde que salieron de Egipto, es la primera vez que el Señor está diciendo, no, regresen, desen vuelta atrás. No sé si se acuerdan, el sermón pasado y el sermón anterior, no había vuelta atrás. ¿Cómo puede ser que ahora el Señor les esté diciendo a Moisés, dile al pueblo que regrese y que acampe en tal lugar? Para comenzar, desde Egipto hasta la tierra prometida había una ruta derecha, 11 días de camino. Todos sabemos que pasaron 40 años, entre comillas, perdidos por el desierto. Digo entre comillas porque no estaban perdidos, Dios los estaba guiando. Ahora dígame usted, si usted es parte del pueblo de Israel, si usted estuviera allí, si usted no estuviera cuestionando a Dios, especialmente si usted conocía la geografía y conocía que del punto A al punto B eran 11 días de camino y que era un camino posible, no era imposible. Y ahora, en este momento, el Señor le está diciendo, regresen. Hay veces que la dirección de Dios, escucha esto, hay veces que la dirección de Dios parece estar loca, pero Dios nunca está loco. Hay veces que las cosas que Dios hace parecen locura, pero Dios nunca está loco. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pihahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, escuche esto, entonces el faraón pensará, me encanta cómo lo habla premeditadamente, es decir, que antes que pensara ya Dios sabía lo que el faraón iba a pensar, porque Dios es Dios. El faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así escuche ahora, para manifestar ¿qué? Mi gloria. Lo haré así para manifestar mi gloria. Y por medio del faraón y de todo su ejército, manifestar su gloria a través de ¿quién? Del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor
Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Estamos en el versículo 4 nomás. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios, cuando se propone a sacarlos, Dios no pierde una. Dios no pierde una. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que para este entonces el faraón no había entendido que Dios es Dios? Es decir, no sé cuántos se acuerdan, pero en cierto momento cuando Moisés viene a donde está el faraón le dice a Moisés, ¿y quién es Dios para que yo lo respete? Así de arrogante era el faraón, la primera potencia mundial en aquel entonces, Egipto. El imperio egipcio era algo extraordinario en aquel entonces. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de Israel? Bueno, Dios le mostró quién Él era. Y gradualmente, desde la primera plaga hasta la 10ª, le mostró que Él era el Dios que tenía control absolutamente de todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. Pero aún así, el corazón de Faraón estaba endurecido. Ahora, lo interesante aquí es que Dios dice que Él endurecería el corazón de Faraón. Qué interesante que Él endurecería el corazón de Faraón. Dos cositas importantes acá. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y tú y yo no entendemos en el ámbito o en el sentido horizontal lo que Dios está haciendo en el sentido vertical. Tú y yo no vemos, no entendemos. Nuestro entendimiento es muy limitado. No vemos hasta nuestras narices nomás, pero Dios ve el panorama completo. Y Dios se encarga de hacer que todas las cosas sucedan. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos acá en la iglesia un conversatorio de doctrina, y hablamos muchísimo de la relación entre la soberanía de Dios y la voluntad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, pero quise traerlo porque aquí estamos viendo exactamente eso. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo hace a través de muchos milagros. Faraón todavía sigue cabeciduro, pero en medio de todo esto se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Yo no puedo explicarle. Usted no va a entender por este sermón toda la verdad acerca de la soberanía de Dios y la relación de esa soberanía con la voluntad humana y con la responsabilidad humana. Pero yo quiero decirle que siempre ambas están en funcionamiento. En otras palabras, Dios es siempre Dios, y el hecho de que Él es soberano significa que Él hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera, con quien Él quiera. Él es Dios y no nosotros. Nosotros no somos soberanos. Nuestro conocimiento, nuestro espacio, nuestro poder, nuestro tiempo está muy limitado, pero no el de Dios. Ni el espacio, ni el tiempo, ni el poder, nada está limitado para Él. No podemos entender lo que es una verdadera soberanía, solamente podemos aceptarla por fe. Dios es soberano. Él hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera, con quien Él quiera. Y aunque Dios es soberano, Dios es al mismo tiempo justo. Dios es al mismo tiempo justo. Ahora, quiero decirles lo hermoso de todo esto. Lo hermoso de todo esto es que el Señor nos escogió a ti y a mí. El Señor nos escogió a ti y a mí. Y Él quiere mostrar su gloria, que había dicho aquí que quería mostrar la gloria de Él. ¿A través de quién? A través del faraón. Tú y yo somos escogidos de Dios, y nada, absolutamente nada de lo que el enemigo trate en contra tuya y en contra mía va a impedir que Dios cumpla su plan y su propósito en tu vida y en mi vida. Dios en cada momento está siempre contigo, está siempre conmigo, y Él va a pelear en contra de tus enemigos y va a pelear en contra de mis enemigos. Es decir, que tus enemigos y mis enemigos son los enemigos de Dios. Tus enemigos
y mis enemigos son los enemigos de Dios. Recordemos que Él nos escogió, ¿para qué? Para mostrar su gloria. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y como Dios va a mostrar su gloria, Él va a derribar a todos tus enemigos y a todos mis enemigos. ¿No le da a usted paz saber que su vida no es un experimento para ver qué va a suceder? Mi vida no es un experimento. Mi vida no es el resultado de todas las decisiones que yo he hecho. No, 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 no. El Dios soberano, el que hizo los cielos y la tierra, tiene un plan perfecto conmigo. Yo estoy en sus libros. Él me conoce por nombre y apellido. No solamente me conoce por nombre y apellido, Él me ama y su plan es perfecto. Yo tengo ahora que confiar en su soberanía. Eso significa que tengo que confiar que el proceso por el que Él me está llevando es el proceso que yo tengo que pasar. En el caso del pueblo de Israel, salió del cautiverio egipcio, pero ¿saben qué? Que fue en Egipto donde se cumplió una de las promesas. Lo he dicho en otras ocasiones acá. Donde el pueblo de Israel se convirtió como la arena del mar. ¿Dónde se multiplicó? En Egipto. Como esclavos. Parece que no había televisión. No había mucho entretenimiento. Bueno, había que procrear. Y eso es divertido, así que vamos a procrear. Y se llenó el pueblo de Israel. Eso es soberanía de Dios. Hay veces que hay capítulos en nuestra vida que no podemos entender, pero son soberanía de Dios. Y si entendemos que nuestro Dios nos escogió como su pueblo y que Él nos ama, vamos a entender a bien, no importa cuál sea el capítulo que estemos viviendo. Él sigue siendo Dios. Ahora, lo lindo es que como Él nos escogió, Él va a estar con nosotros en ese proceso. Él no nos escogió y se desentendió de nosotros. No, 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 no. Aún en nuestras decisiones, aún los errores que hemos hecho, todo eso está envuelto. Dios lo conocía. Dice el salmista que el pensamiento no está en nuestra mente y ya Dios lo conoce todo. No está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda. Él tiene control absoluto de todo. Entonces tenemos que aceptar la soberanía de Dios y saber que Él está de nuestro lado. Amén. Todo lo que se oponga al cumplimiento de Dios en tu vida está en enemistad con Dios. Dios va a luchar por eso. Dios va a luchar por eso. Dios va a luchar por eso. No está solo. Versículo 5. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Escuche lo tonto que a veces suena la gente. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. ¿No sabían eso ellos antes? ¿Quién los había confundido? ¿Quién? ¿Cómo es que no entendían las consecuencias de que los israelitas se fueran? ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, escuche esto, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban.
Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Primero, miremos un poquito más profundo esto. Cuando tenemos la geografía, y sabe que ustedes no conocen esos nombres, yo no los sé mencionar bien, mucho menos sé dónde está. No sé exactamente dónde es esto en Israel. ¿Alguno de ustedes sabe? Pihahirot. Eso sí lo dije bien dicho. Lo cierto es que el Señor los había llevado. ¿Quién los había llevado? El Señor. Pihahirot. Y este lugar que es descrito aquí es un valle pequeño entre dos montañas y a la orilla del mar. Es decir, que cuando ellos llegan hasta este lugar, a su izquierda y a su derecha hay montañas. No pueden escapar a su derecha y a su izquierda. Al frente está el Mar Rojo. Habría que cruzarlo. Y de repente dan vuelta atrás y miran y ven a todos los egipcios que vienen con todo lo mejor que tenían. Imaginen el panorama. No había forma de escapar. No había forma humana. No había una solución humana. Ahora, esto era lo que ellos estaban, ¿qué? Viendo. Esto es lo que ellos estaban viendo. Ahora, había un hombre, Moisés, que conocía a Dios. Había un hombre, Moisés, que conocía a Dios, que había oído de Dios. Dios se le había revelado, Dios le había hablado y Dios le había mostrado que él iba a sacar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio a través de él, a través de Moisés. Moisés ya había desarrollado su fe. Moisés había visto que Dios es real. Moisés había visto que Dios le había dicho, pon tu mano en tu abrigo y cuando la saque va a salir enferma y cuando la metes de nuevo y la saque va a salir sana. Moisés había visto que la serpiente, su vara se convertía en una serpiente, comía a la serpiente del pueblo, egipcio. Moisés había visto las 10 plagas. Moisés había desarrollado fe. Moisés ahora sabía quién era Dios. Moisés sabía quién era Dios. Moisés tenía lo que Hebreos 11 describe como fe, certeza de quién es Dios, convicción de cómo Dios va a actuar. ¿Qué hace el pueblo de Israel cuando ve todo esto? Clama a Dios, muy bueno, clama a Dios, pero después clama a Moisés. Y cuando clama a Moisés, usted sabe lo que Jesús nos enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces comienzan a decir dónde estaba la fe de ellos. Y mira dónde estaba la fe de ellos. ¿Por qué tú nos trajiste? Versículo 11. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Comenzaron a usar sarcasmo. Las tumbas en Egipto hasta hoy, aquellas que han sido descubiertas, eran un monumento y habían muchas tumbas. ¿No habían suficientes tumbas en Egipto que nos traes aquí para que muramos? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Se volvieron hasta poetas y todo. Estas fueron las palabras de ellos. Cuando hablamos a raíz de lo que estamos viendo, se refleja la fe que hay en nuestro corazón o la falta de fe que hay en nuestro corazón. Y podemos ver que ellos no conocían todavía, tuvieron la opción. Ellos podían decir, el Señor nos libró poderosamente del cautiverio egipcio a través de las 10 plagas y mencionar cada una detrás de la otra y contar sus propias experiencias personales de cómo Dios lo había hecho. Pero no, ellos ahora veían un panorama totalmente distinto, totalmente diferente. Y de nuevo estaban en una posición en la que no podían huir a la derecha, no podían ir a la izquierda. Cruzar el Mar Rojo les parecía imposible y mirar atrás era ver a los enemigos que venían a aniquilarlos a todos.
¿Cuántas veces no hemos estado en nuestra vida nosotros en que no tenemos solución, en que no sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer. Y son esos momentos en los que cuestionamos a Dios. ¿Cómo puede ser que yo fui guiado por el Señor? Fui guiado por el Señor. ¿Cuántas veces oré por mi esposa? ¿Cuántas veces oré por mi esposa? Cuando la conocí, nos casamos y la bendición en la iglesia y demás, fue toda una bendición. Y ahora estoy en esta condición. ¿Qué está pasando? No sé, no encuentro una solución. Eso es un ejemplo nomás. Lo mismo podemos decir en cuanto a los hijos, lo mismo podemos decir en cuanto a todos los recursos que Dios nos ha dado. En un momento entendíamos que era todo absolutamente una bendición de Dios, pero llega un momento en que no tenemos solución, no tenemos salida. Por donde quiera que miramos, no hay solución. ¿Qué pasa en esos momentos? Sale lo que hay en tu corazón. Eso es lo que pasa en esos momentos. Y lo que había en el corazón de ellos era Egipto. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Eso es lo que estaba sucediendo. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. ¿Por qué no nos dejaste allá? No había suficiente sarcasmo y todo. Había humor y todo. Había hasta poesía y todo en el sarcasmo de ellos. Miren el contraste con lo que dice Moisés. Y en esto está el meollo del sermón hoy. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Cuántas veces estamos en una parte del proceso de nuestra vida y nos encontramos con un desafío muy grande? Llámese salud, llámese finanza, llámese un problema. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Miedo, porque no sabemos qué hacer. Tenemos miedo. Lo primero que Moisés le dice, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Vemos 3 directivas de Moisés al pueblo. La primera es no tener miedo. Usted sabe que el miedo es el peor consejero que usted pueda tener. El miedo es el peor consejero que usted pueda tener. Usted tiene que analizar sus realidades hoy por hoy y decir, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por miedo. Y si usted lo está haciendo por miedo, muy posiblemente sus próximos pasos sean pasos incorrectos, porque el miedo es un mal consejero. El miedo es un mal consejero. Hay gente que por miedo nunca se casa, porque tiene miedo a fracasar. Hay gente que por miedo nunca da un paso en su relación con Dios. Hay gente que por miedo nunca llega a tener hijos. Hay gente que por miedo nunca abre un negocio. Hay gente que por miedo nunca desarrolla una carrera. Hay gente que por miedo queda paralizada. Y lo primero que Dios quiere quitar de en medio de ti es el miedo. Dios quiere ponerte en una condición en la que tú enfrentes cara a cara el miedo y entiendas que Dios es mayor que tu miedo. Entiendas que detrás del miedo y contigo hay alguien que es mayor y alguien que va a mostrar su gloria y alguien que va a hacerlo por el carácter que Él tiene. Dios quiere mostrar su gloria contigo. No se trata de ti, se trata de Él. Tú eres plan de Dios, tú eres parte del propósito de Dios. Tú no eres así circunstancias, tú no eres alguien que Dios escogió a hacerlo loco. No. Dios tiene un plan y un propósito y el propósito es mostrar su gloria. Nadie lo podrá detener. Tú tienes razones para no tener miedo. Hay gente que vive toda la vida, amenazados por el miedo. Toda la vida amenazados por el miedo. Y si tú enfrentas la vida con tus propias fuerzas, quizás tengas razones para estar toda la vida paralizada por el miedo. Pero si Dios es el que tiene planes contigo, tú puedes confiar en Él y no tener miedo. Y eso es lo primero que Moisés le dice. Ahora, lo segundo es un poco extraño.
No tengan miedo. Cuando alguien no tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Toma acción, ¿sí o no? No tengan miedo, solo quédense quietos. Lo segundo, quédense quietos y observen. Quedarse quietos y observar. Esto de quedarse quieto es también un principio bíblico para ti y para mí. Y quizás lo que tú necesites es simplemente no hacer nada. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Quizás tú tengas que simplemente descansar en el Señor. Quizás has intentado de una forma, has intentado de otra, has intentado de otra, has intentado de otra, y simplemente estás en el medio y tú estás siendo el obstáculo de lo que Dios quiere hacer contigo mismo. Y hasta que no te quedas tranquilo, Dios no va a hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Hasta que no te quedas tranquilo, Dios no tiene que hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. El descanso y estar quieto, estar sin hacer nada, es contrario a nuestra lógica, pero es parte de la lógica de Dios. Es contrario a nuestra lógica, pero es parte de la lógica de Dios. Es por eso que Dios estableció el descanso, el séptimo día, Sabbat, y lo santificó y descansó aunque él no estaba cansado. Y es por eso que eso se convirtió en una ley para el pueblo de Israel. Tanto así que, por ejemplo, existía el año de jubileo, el año que tenían que hacer descansar la tierra. Lo que es lógico es que tú continúes sembrando y cosechando constantemente para que la tierra produzca. Eso es lo que es lógico a nuestra mente, ¿verdad que sí? No, lo lógico para la mente de Dios es que aún la tierra descanse. Cuando Dios se acerca a Daniel y le da la revelación de las 70 semanas de Daniel, de la que hemos hablado aquí hace algún tiempo atrás, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En cautiverio, 490 años. ¿Por qué? Porque ellos no habían observado el año de reposo por tantos años y Dios básicamente les estaba cobrando los años de reposo que ellos no dejaron descansar a la tierra. Y ese es el contexto en el que Dios le da a Daniel las 70 semanas de Daniel, que tanto conocemos hoy y que tanto significan proféticamente. Dios es un Dios de descanso. Y hay ocasiones en las que simplemente tienes que descansar en Él. Descansar en Él. Hay momentos que no tienes que hacer nada. Es ilógico para nosotros cuando siempre nos sentimos responsables de nuestras acciones y responsables de lo que tenemos que hacer. Pero yo quiero decirte algo, que no se trata de ti. No olvides eso, no se trata de ti. Se trata de Él. Y Él es quien se va a glorificar en tu vida. Tú eres parte del proceso de Dios. Tú no llegaste ahí por casualidad. No. Tú eres parte del proceso de Dios. Tú eres escogido inteligentemente. Dios te escogió y Dios va a mostrar su gloria en ti. Quédate quieto. Una de las cosas que hacemos cuando queremos hacer lo que solo Dios puede hacer, una de las cosas no. Lo único que podemos hacer cuando intentamos hacer lo que solo Dios puede hacer es obstaculizar el proceso. Ahí está la madre que siempre rescata a su hijo. No le estás ayudando. No lo estás ayudando. Estás evitando a que él pase el proceso. Y hasta que él no aprenda el proceso, no va a pasar a su próximo nivel en la vida. Rescatar un hijo toda la vida es obstaculizar el plan de Dios para ese hijo. Hay cosas que solo Dios puede hacerlas así. Cuando estamos en esa condición, hay que simplemente descansar. Dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Poner todo en las manos de Dios. Descansar absolutamente en Él. Ya probaste esto, probaste aquello, no te ha funcionado, mira, déjalo en las manos de Dios. Aunque sea ilógico, aunque se te reviente la cabeza, tienes que confiar en el Señor. Tienes que confiar absolutamente en Él.
Ahora, dice, quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Y Moisés habló en fe. Esto es lo que había en el corazón de Moisés. En el corazón del pueblo, lo que había era Egipto. Pero en el corazón de Moisés, lo que había era un Dios que todo lo puede. Vamos a actuar como Moisés y no como el pueblo. Moisés le dijo, no solamente quédense quietos, ahora observen. No tienen que hacer nada, mirar nada más. El Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Claro, Moisés hizo lo que todo buen líder debe hacer. Hablar en fe. Fe es conocer a Dios. Conocer que Dios es un Dios de propósito y que Dios nos escogió para mostrar su gloria y que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Esa es la fe que tenía Moisés. Animar al pueblo, guiar al pueblo. Ahora es gracioso porque los capítulos, los versículos que siguen, ahora es Moisés quien va delante de Dios. Y si usted lo lee y le pone un poquito de humor, parece que Moisés, recuerden que ellos le habían cuestionado a Moisés y usaron mucho sarcasmo en contra de Moisés, ¿verdad? Se convirtieron poetas y todo en contra de Moisés. Y ahora Moisés les da la cara, los afirma, les dice lo que ya hemos visto, pero no ha sucedido nada todavía. Y ahora Moisés va sola con Dios. Yo me imagino a Moisés, Dios, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Me van a matar, todos estos israelitas me van a matar aquí. Moisés clama a Dios y es cuando Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Y es entonces que Moisés se levanta, toca el mar rojo se abre. Hay muchos que dicen que esto fue un evento natural, que no fue un evento sobrenatural, que no hubo intervención divina, que hay procesos naturales en los que el viento sopla y el agua se dispersa y uno puede pasar en seco. Hay otros que dicen que eran solamente unas 3 pulgadas de agua. Y bueno, si habían 3 pulgadas de agua, pues yo paso por ahí corriendo sin problema ninguno. Pero el milagro hubiera sido entonces que los egipcios se ahogaron en 3 pulgadas de agua. Cuando el hombre trata de desmentir a Dios, siempre queda en la trampa, porque no hay nadie que pueda desmentir a Dios, porque Dios no miente. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios de poder. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Dile al pueblo que ande. Yo no sé qué ha pasado en tu vida hoy. Yo no sé en qué momento te encuentras en tu proceso de vida, en tu viaje de vida, como dice el título de la serie. Yo no sé dónde te encuentras, pero yo sí sé algo que es real en mi vida y yo espero que sea real en tu vida, que yo no soy un experimento humano. Yo no soy meramente el producto de un espermatozoide que entró en un huevo, lo fecundó y aquí estoy. No. Yo fui elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres un experimento. Tú eres plan perfecto de Dios. Tú eres plan perfecto de Dios. Y como tú eres plan perfecto de Dios y se trata de su gloria y no de la tuya, tú puedes confiar que Dios va a hacer lo que Él va a hacer siempre. Aunque las cosas luzcan como luzcan, cuando las cosas lucen de esa manera, mira, es una oportunidad única para que tú conozcas el poder de Dios. Y en lugar de chismear, en lugar de usar sarcasmo en contra del líder, en lugar de cuestionar a tu esposo o a tu esposa, lo que tienes que hacer es mirar a Dios y ver lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho, Él lo va a continuar haciendo en tu vida. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, Él lo va a continuar haciendo contigo y conmigo. Quiero decirle más. El plan y el propósito de Dios con nuestra vida es transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el plan y el propósito. Y yo quiero decirle, esto de transformarnos a la imagen de Cristo, eso no sucede así con un camino color de rosa.
como quizás tú creíste. Hay personas que me han dicho, ¿de qué me vale ser cristiano? Yo sé que no es color de rosa. Hay partes en el proceso que tú no sabes qué hacer. Hay partes en el proceso que tienes miedo. Hay partes en el proceso que le gritas a Dios, que clamas. No estaban susurrando, no estaban clamando. Clamando es gritando, es con todo el sentimiento, porque la amenaza es grande. Eso es clamar, ¿verdad que sí? Hay veces que tenemos que clamar. Y saben que no hay nada que limpie más nuestra alma que clamar delante de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo insuficiente que somos y consecuentemente clamamos y clamamos a Dios, algo ocurre en tu alma. Algo ocurre en tu alma. Como que todo lo fuerte del hombre, toda capacidad humana queda a los pies de Cristo. Y ese es el momento para que Cristo se glorifique en tu vida. Ese es el momento para que Dios pelee por ti. ¿Cuántos creen que Dios pelea por ti? Dios pelea por mí, Dios pelea por ti. Mi batalla es su batalla. Él peleará por nosotros y Él nos llevará. No nosotros, Él nos llevará hasta su promesa. Él es Dios fiel y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para cumplir su plan y su propósito contigo. Vamos a estar puestos en pie.